Emisión en esta jornada de día viernes 2 de mayo del 2025. A esta hora nos acompaña vía telemática la doctora Mariana Yumbay, legisladora por Pachacuti, lista 18 de la provincia de Bolívar. Nos da siempre gusto recibirla a usted. Bienvenida a Radio Morena, doctora. Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación a todos ustedes quienes hacen Radio Morena. Aprovecho también para saludar a toda la ciudadanía de mi querida provincia Bolívar y del país. Legisladora, usted sabe que en el centro del debate en este momento está una nueva constitución. Ha sido propuesta del candidato y ahora presidente Daniel Noboa Sin. Y le pregunto, ¿Ecuador necesita reformas constitucionales o una nueva constitución? ¿Cómo debería ser el proceso? Usted, que es experta también en derecho en materia constitucional, ¿qué opina? ¿Qué análisis tiene? A ver, el país necesita primero alguien que conozca los problemas del país y tener un plan para poder resolver todos los problemas. Si no conoce el país y no tiene el compromiso por más nueva constitución o reforma constitucional que se pueda hacer, no vamos a salir del estado en el que nos encontramos. Ahora bien, en relación a la reforma o una nueva constitución, bajo mi punto de vista, y yo creo que desde el 2008 en adelante habíamos señalado que sí, efectivamente se necesita una reforma constitucional, mas no una nueva asamblea constituyente. Ahí hay un error conceptual de la población. Creen que en la Constitución, desafortunadamente ellos creen que en la Constitución está prohibido encarcelar, perseguir a los delincuentes, acabar con la asociación ilícita, con el narcotráfico. En la Constitución no está aquello. Algunos creen también que en la Constitución está la prohibición de buscar cooperación con los estados hermanos. Esta situación tampoco está, más bien la Constitución abre posibilidades en varios articulados esta situación de llevar adelante la cooperación con el resto de países para acabar con todos los problemas, entre ellos la delincuencia organizada. En ese sentido, para mi concepción, y eso hemos analizado al interior de nuestro movimiento, lo que se requiere es la reforma de algunos articulados. Por ejemplo, yo soy una de las que digo el Consejo de Participación Ciudadano como función no ha respondido, ¿no es cierto? No ha respondido, y en ese marco, imagínense ahora mismo la señora fiscal está en funciones prorrogadas, los consejeros del Consejo Nacional Electoral que ya debían haber salido hace rato, resulta que están en funciones prorrogadas, parecen vitalicios. Entonces, ¿eso por qué ha ocurrido? Porque lamentablemente el Consejo de Participación Ciudadana no ha cumplido con sus funciones y se han pasado peleando y con sus problemas ahí. Entonces, ese consejo sí necesita ser reformado. Quizás no vamos a desaparecer, pero sí algunas funciones que tienen ellos no deberían estar allá. En ese sentido, por ejemplo, otro tema que a mí sí me encantaría, por ejemplo, reformar también todo lo que tiene que ver con el Consejo de la Judicatura. Yo conozco casos de jueces fiscales que han sido perseguidos y ahora el Consejo de la Judicatura es una entidad inmensa y tampoco ha podido cumplir a cabalidad sus funciones. Hemos visto la corrupción campeante en algunos sectores donde hay, mire, ahora mismo jueces, fiscales privados de la libertad. ¿Es ese el rol que deberían haber cumplido el Consejo de la Judicatura? Garantizar una total independencia y que la administración de justicia sea totalmente correcta. Yo también fui parte de la función judicial, del sistema de administración de justicia, y en mi época me acuerdo que el Consejo de la Judicatura no era un monstruo como ahora es. En la provincia de Bolívar habían 2 o 3 funcionarios, nada más, y así funcionábamos mucho mejor. Habrá que, y así sucesivamente, me gustaría ir enumerando algunos articulados que a mi parecer sí necesitan
ser reformados, pero no llevar adelante una asamblea constituyente, porque ahí hay un riesgo inminente. Yo escuchaba y también leía una entrevista de un abogado del sector minero, y qué es lo que a ellos les molesta, y eso hay que entender, pueblo ecuatoriano. Ellos quieren reformar la Constitución para desmantelar los derechos que hemos avanzado. Por ejemplo, les molesta el que la naturaleza sea sujeta de derechos. Quieren desmantelar aquello. Quieren desmantelar el derecho a la consulta previa, libre, informada. ¿Por qué? Porque ellos quieren acabar con todos los recursos naturales. No les interesa que en esas tierras esté, por ejemplo, el agua dulce, que ahí estén las fuentes de agua. Entonces, quieren también la flexibilización laboral, y eso no puede ocurrir. Ayer estuvimos celebrando el 1 de mayo, recordando las grandes luchas de los trabajadores que se ha logrado en el caso ecuatoriano plasmar en la norma constitucional, y esos derechos las vamos a defender. En ese sentido, sí estoy de acuerdo con reformas parciales que habrá que hacer, y eso contempla la misma norma constitucional. Ana, con 14 minutos en la estación Radio Morena, reiterar el abrazo y la calidad y calidez para nuestros hermanos en su provincia, Bolívar, doctora Mariana Yumbay Yayico. Gracias por la comparecencia en un día como hoy, que para muchos deben de estar descansando, deben de estar probablemente buscando un momento de ocio. Usted está laborando con nosotros, compartiendo con nosotros este espacio. Hace un momento destacábamos, hay insumos de los que usted viene refiriendo, y se ha referido en su momento la Corte Constitucional al respecto. Hay quienes tienen otras intenciones, por eso es que buscan en algo ensombrecer los caminos para los cuales, decía hace un rato el doctor, nuestro invitado, antes que usted, y perdone que haga esta relación, la Corte Constitucional en el dictamen 719 RC del 5 de noviembre del año 2019 indicó que se podía hacer reformas y que no restringirían ni derechos ni garantías constitucionales, y de la misma forma indicaba que hay jurisprudencia, que ha habido pronunciamientos al respecto donde se ha considerado que se puede tratar de asuntos estrictamente relacionados a la reorganización de las funciones del Estado. En ese catálogo van a encontrar los conocidos hoy en día, doctora, como usted ha estado en estos ámbitos, me atrevo a señalar para también su lectura y posterior explicación a la audiencia, son los acervos, los precedentes constitucionales, insumos valederos, y que a veces muchos intereses de algunos le quieren hacer un guiño o los quieren inobservar. Doctora Mariana Yumbay. Roberto Figueroa le saluda. Muchas gracias, estimado Roberto. Efectivamente, mire, yo creo que lamentablemente hemos visto durante este tiempo una actuación al margen de la norma constitucional por parte del Ejecutivo. Y eso hay que ser realistas. Y en ese sentido sí nos preocupa mucho que no sea respetuoso de la norma constitucional. Usted ha hecho referencia, de hecho, a esta sentencia. Hay 3 sentencias de la Corte Constitucional donde establece claramente que sí, se puede reformar la Constitución, y eso lo dice la misma Constitución en el artículo 441 y los subsiguientes, ¿no es cierto? También deja claro que no puede ser regresivo, que no pueden, lo que hay que precautelar es que los derechos se desarrollen progresivamente y que no pueden tampoco ir para atrás de lo que ya está contemplado en instrumentos internacionales. En ese sentido es sumamente claro, si somos respetuosos de las normativas, tanto internacionales como nuestra Constitución, y también de los distintos dictámenes emitidos por la misma Corte Constitucional, estaríamos totalmente tranquilos. Pero el tema es que, no sé si usted ha escuchado, pero se ha hablado de una constituyente
ni siquiera quieren llamar a elecciones. Yo no entiendo cómo pretenden constituir ese equipo de asambleístas que van a encargarse de la reforma constitucional sin hacer elecciones. Si nos remitimos a la Constitución de la República, se habla de 3 procesos electorales. Primero tiene que pedir el presidente y va a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional establecerá el mecanismo y con eso va al Consejo Electoral. Vienen las elecciones para una consulta popular. Seremos el pueblo ecuatoriano el que vamos a decir sí una constituyente o no una constituyente, ¿no? Posterior a aquello, ¿qué tal si ya el pueblo ecuatoriano decide llevar adelante este proceso y dice sí, la consulta popular es favorable? Viene otro proceso electoral para elegir a los constituyentes. Pero el presidente y los que están a su alrededor se han manifestado indicando que aquello no va, que solo necesitan 2 procesos electorales y que yo no entiendo cuál va a ser el mecanismo de elegir a los constituyentes. Y me preocupa mucho que con esas acciones lo que estamos demostrando al país y al mundo entero es una acción totalmente dictatorial. O sea, no se puede venir, no estamos eligiendo un ministro, no estamos eligiendo un viceministro, estamos, si es que se lleva adelante, si el pueblo ecuatoriano dice hay que instalar una asamblea constituyente, pues tenemos que garantizar la participación de toda la pluralidad y el único mecanismo establecido de acuerdo a la actual constitución son procesos electorales, ¿no es cierto? Son 3 procesos electorales. En ese sentido, esperemos. Yo realmente no sé si soy ya pesimista, pero de lo que he visto se ha evidenciado una actuación totalmente alejada de las normas constitucionales, internacionales y todo lo demás. Esperemos que no ocurra, como acabo de señalar. Sí se necesita una reforma constitucional para fortalecer algunas institucionalidades. Lamentablemente, yo hacía referencia a 2 espacios, pero yo tengo otros temas también que sí nos interesa que se modifiquen y de hecho ya tengo una propuesta de reforma parcial. Las 8:21. Doctora Mariana Yumbay, el tiempo avanza. Mi compañera hoy me hacía un señalamiento. Compañera la licenciada Mayra Espinosa Rea, ¿cuántos días faltan para la nueva? Establecido así, ustedes se están terminando. Usted fue favorecida con el voto, vuelve a la curul por Bolívar. Por supuesto. Qué bueno, la felicitamos. Volvemos, vamos a seguir gracias a la voluntad de mi querida provincia Bolívar, quienes han sabido valorar el trabajo y el compromiso y ratificar una vez más que vamos a seguir trabajando por nuestra provincia y el país. Sabemos cuáles son las problemáticas. Sé que desde el legislativo tenemos que restringirnos a legislar y fiscalizar, pero lo vamos a hacer, vamos a dejar herramientas jurídicas importantes que garanticen el pleno ejercicio de los derechos de todos y todos para construir un mejor día. Considero, siempre cuestiono, miren, la Constitución de la República, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las convenciones hablan de una vida digna y resulta que esa vida digna no lo estamos viviendo. Debe conocer cómo están ya hasta ahora 8 niños que han fallecido porque no han podido acceder y ejercer el derecho a la salud. Es esa la realidad en la que vivimos, pero claro, algunos viven en su burbuja y desde esa burbuja no quieren salir de esa comodidad y mirar todas estas problemáticas y empezar a resolver. 2 minutos. Le preguntaba por los pendientes, ¿no? Ayer vi una resolución sobre el tema de los niños allá en esta provincia amazónica, allá en este importante sector. Vi la necesidad de levantar la voz de parte de la función legislativa y el requerimiento no debe de incomodar sobre lo que se ha actuado y lo que se tiene previsto, porque estamos hablando de la salud, un derecho humano hoy en día. Usted señalaba algo tan elemental. Hoy el Estado Centro
tiene que entender que primero es la dignidad, la persona humana, y la labor de la función legislativa es esa, atribuida así, establecida así en la Constitución de la República, legislar y fiscalizar. Y establecer este marco de entendimiento, 14 de mayo, ya 151 legisladores deben de estar previstos todos los actos concernientes para poder producir esa nueva sesión y ojalá en aras de también darle gobernabilidad a este país, haya una armonía en la función legislativa para la cual nos ratifica nuestra invitada, la doctora Mariana Yumbay, que es representante de la provincia de Bolívar, provincia muy laboriosa y de mucha significación para el Estado ecuatoriano. Doctora Mariana Yumbay, éxitos en estas funciones. Muchas gracias. Efectivamente tenemos una gran tarea. Usted habló sobre la gobernabilidad y es lo que nos interesa. Trabajar con todos, vamos a ser 151 asambleístas. Aspiro que todos vengan con el compromiso de trabajar por materializar los derechos en favor de todo el pueblo ecuatoriano. Todos sabemos que los problemas de la falta de empleo, de salud, de educación y seguridad son los temas más cruciales. En ese sentido, hay deudas efectivamente desde la Asamblea Nacional. Por ejemplo, no hemos podido encaminar todas las reformas para fortalecer el tema de la seguridad. Yo misma presenté una reforma a la ley de la seguridad a la ley de la seguridad pública, entre otros, pero desafortunadamente están ahí pendientes. Aspiro que todas estas iniciativas encaminadas a fortalecer la seguridad ciudadana la podamos hacer en este nuevo periodo. Por eso yo siempre digo, más allá de la pelea, la distribución de quién es el presidente, vicepresidente, presidentes de las comisiones, más allá de discutir esos temas, tiene que ser discutir una agenda legislativa, discutir cuáles van a ser los puntos prioritarios en los cuales nos vamos a enfocar todos y no demostrar al país esas broncas, esas peleas que a ratos en realidad a mí también me desilusiona que en la primera función del Estado se desarrolle en un ambiente totalmente feo, ¿no es cierto? Yo por eso digo, los jóvenes están mirándonos y ¿cómo nos ven? Nos ven que en la asamblea pasan peleando y eso no puede ser. Y yo anteayer había una sesión y les decía, ya no es momento de estar culpando, es que los gobiernos anteriores, es que el anterior no hizo, es que ya están en el poder, pues utilicen de buena manera y trabajen para resolver los grandes problemas del país. Ese tiene que ser el horizonte y por nuestra parte como Movimiento Pachacuti estamos ya con una agenda legislativa, aspiramos también dialogar a partir de esa agenda legislativa con los demás asambleístas, esperamos coincidir porque la problemática que acabo de señalar no es de la provincia de Bolívar, no es de Cotopaxi, no es de Chimborazo, sino de todo el país. Estamos totalmente golpeados y necesitamos sacar del estado en el que se encuentran nuestras provincias. Necesitamos un desarrollo, necesitamos garantizar una estabilidad a todo el pueblo ecuatoriano. Con 27 minutos, doctora Mariana Yumbay, legisladora por Pachacutic, ¿cómo será su actuación en la Asamblea Nacional? Le pregunto precisamente porque el presidente Daniel Noboa ha dicho que en las conversaciones ya varios legisladores son parte de la bancada de ellos. Ustedes son 9 legisladores, pero ¿cuál será su actuación respecto de la postura del presidente Daniel Noboa? A ver, bueno, yo siempre seguiré siendo del Movimiento Pachacuti. Yo tengo un recorrido largo desde Guagua, hemos sido parte del Movimiento Pachacuti y me moriré dentro del Pachacuti. No soy de las personas que llego, utilizo y después me declaro independiente, ¿no es cierto? Y yo soy una de las que propuse una reforma al Código de la Democracia para que aquellos, y también una reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a fin de que aquel asambleísta
que se declare independiente simplemente pierda la curul. La curul es del movimiento, no es de la persona. Prueba de ello es que hay gente que ni siquiera les conocen, absolutamente nadie, y por el arrastre presidencial llegan a espacios. En ese sentido, esa es una propuesta que yo lo voy a empujar. Si no garantizamos una actuación moral y ética integral, no vamos a cambiar la política y el quehacer político del país. Por otro lado, siempre mi actuación va a ser en coherencia a las demandas y a las expectativas del pueblo ecuatoriano. Todas las iniciativas que vengan del Ejecutivo o de otro sector que sean para fortalecer y resolver los problemas del país, cuenten conmigo. Pero si vienen con un proyecto de ley que nuevamente va a perdonar, por ejemplo, a los grandes empresarios deudores que cada periodo y cada cambio de gobierno están esperando para que se les perdone, esas leyes no lo apoyaré. No estaré para apoyar un nuevo incremento del IVA, no estaré para apoyar privatizaciones de la educación, de la salud, de los sectores estratégicos. Yo estaré para fortalecer todo el sistema del Estado, lo público, porque eso es lo que necesitamos hacerlo. En ese sentido, nosotros no es que vamos a ir, es más, en días anteriores mantuvimos una reunión de trabajo entre los 9 legisladores y se ratificó la unidad. Y aspiro que todos cumplan esa palabra y seamos coherentes con nuestro proyecto político y, lo más fundamental, coherentes con lo que quiere el pueblo ecuatoriano. Agradecidos por esta comparecencia, doctora Mariana Yumbay. Un abrazo cordial a todos los hermanos que nos escuchan.